Buenas. En este tercer video vamos a presentar lo que sería la excentricidad de una elipse, cómo es que se define y qué representa, qué información ella nos puede estar brindando y cómo sería cómo se escribiría la ecuación canónica de la elipse cuando su centro no aparece justamente en el origen de coordenadas. Entonces, para eso vamos a hacer uso nuevamente del GeoGebra para mostrar estas propiedades. Vamos a considerar ya una construcción hecha. Acá aparece una elipse, justamente esta elipse está representada, aquí aparece su ecuación, que al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 1,71. Bien, por supuesto de que la raíz cuadrada de este 9 nos estaría dando A y la raíz cuadrada de 1,71 nos estaría dando el B. Sin embargo, acá aparecen los llamados deslizadores. Son segmentos en los que ellos tienen la posibilidad de recorrer e ir indicando qué longitud tiene el segmento en cuestión. Por ejemplo, acá se está considerando que en esta posición el segmento tiene una longitud de 3 unidades. Y de esta manera, este valor de 3 que tiene el parámetro es el que vamos a considerar para colocar en el denominador de la x al cuadrado. Así que si a es 3, entonces aparecería acá el a cuadrado, que sería en este caso el 9. Bien, y en el caso de la b al cuadrado, debemos recordar que la b al cuadrado nosotros realmente la definimos justamente como a cuadrado menos el c al cuadrado. Es decir, nosotros pudiéramos estar escribiendo acá de que b cuadrado es a cuadrado menos c cuadrado. Y lo que hacemos es considerar otro deslizador que nos vaya indicando cuál es la longitud que tiene ese segmento C. Recuerden que con A estamos representando la distancia que hay del centro al punto más alejado, que estaría en el vértice, en uno de los vértices, y nos estaría dando la longitud del semieje mayor. Y el C es la distancia que hay del centro al foco. Bien, del centro al foco. Como nosotros estamos escribiendo realmente esta ecuación que está aquí debajo, está escrita como x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre, este b cuadrado está puesto como a cuadrado menos c al cuadrado igual a 1. Y lo que estamos haciendo es, tenemos la posibilidad de variar la longitud del semieje mayor y tenemos la posibilidad de variar la longitud de esa semidistancia focal. Así, por ejemplo, si A lo movemos, por ejemplo, hasta 4, significa que entonces la longitud de ese semieje mayor es 4 y por lo tanto acá en el denominador debiera aparecer este 16. Entonces, teniendo fijo el A, vamos a analizar la forma que adopta
los puntos de la elipse o la elipse en cuestión cuando la longitud de esa, es decir, cuando la distancia del centro al foco, nosotros la hacemos variar. Bien, por ejemplo, nosotros el C este lo hacemos disminuir, con eso estamos diciendo, miren, la distancia del centro al foco la hacemos cada vez menor, 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 y observen la forma que va adquiriendo los puntos de la elipse. Bien, si aumentamos el C, es como que empieza, por supuesto, a achatarse. Esa elipse se empieza a achatar. Y en la medida que el C, es decir, que la distancia desde los focos es menor, pues esa elipse empieza a parecerse cada vez más a una circunferencia. De hecho, si esa distancia que hay entre los focos se reduce a cero, es decir, si los puntos y focos coinciden con el centro, pues se transforma la elipse en una circunferencia. Bien, y cuando esa distancia focal la hacemos cada vez más grande, mayor, pues empieza a producirse ese achatamiento de la elipse. De ahí que para evaluar ese achatamiento que pueda tener una elipse, uno lo enuncia en términos de lo que se conoce como excentricidad, en este caso sería una excentricidad lineal, pues se forma la razón entre la longitud de esa semidistancia focal, que es C, sobre la longitud de el semieje mayor. Como evidentemente A es mayor que C, esta fracción nos va a dar siempre una cantidad menor que la unidad. En la medida que esta C se empiece a aproximar, por ejemplo, como acá, empieza a aproximar a un valor cercano a, se va produciendo ese achatamiento, por ejemplo, como acá, esa elipse se achata cada vez más y hace que esta fracción se acerque cada vez más a 1. Es decir, cuando la excentricidad es un número que está próximo a 1, estaríamos en presencia de una elipse muy achatada, muy achatada. Sin embargo, cuando esa excentricidad empieza a tomar un valor ya cercano a 0, empieza a ser menos achatada y comienza a tener una forma más cercana a una circunferencia. De ahí que en el caso de la elipse pudiéramos considerar entonces de que justamente su excentricidad, ya que se define, o su excentricidad lineal se define como la razón entre la semidistancia focal sobre la longitud del semieje mayor, esto siempre nos va a dar una cantidad que va a ser menor que la unidad. Es decir, vamos a poner acá, esto siempre va a ser menor que 1. Es decir, la excentricidad va a ser mayor que 0 y menor que 1. En realidad, pudiera llegar a ser 0. Por supuesto que si la distancia entre los focos es 0, es porque entonces cada foco coincide con el centro de la elipse y esa elipse queda transformada en una circunferencia. De manera que puede verse en términos de la excentricidad lineal la circunferencia como un caso particular de elipse. La circunferencia puede ser considerada una elipse en el que esa elipse su excentricidad es 0. Bien, esa es una de las primeras cuestiones que queríamos señalar. La otra cuestión a señalar acá
la otra cuestión a señalar es, fíjense que en la ecuación que tiene la elipse, su centro está acá situado en el origen de coordenadas. Pero quiero que presten atención vamos a mover a los puntos de la elipse y colocar el centro fuera. Por ejemplo, vamos a colocar el centro. El centro tiene ahora coordenadas 6, 4. En 6 de abscisa, 4 de ordenada. Y observemos la ecuación canónica. Ahora, en lugar de ser x al cuadrado sobre el a cuadrado, aparece x menos 6 al cuadrado. Obsérvese que la abscisa del centro es 6. Y la ordenada, en la parte, el segundo término, aparece y menos 4 al cuadrado sobre el b cuadrado. Pero la ordenada del centro es justamente 4. ¿Bien? Entonces, nuestro centro acá está dado por las coordenadas de este punto, que sería, en este caso, 6, 4. Bien, fíjense que las coordenadas del centro, sus coordenadas son números reales positivos, 6, 4, y cuando se escribe en la ecuación se escribe como x menos 6 al cuadrado y aquí y menos 4 al cuadrado. Si el centro estuviese situado, por ejemplo, sobre el eje de las X, evidentemente que la ordenada de este centro es 0, por eso aquí aparece y cuadrado sobre el b cuadrado, pero la abscisa en este caso sería 6, y por eso sería x menos 6 al cuadrado. Bien, de igual manera, si nosotros colocamos el centro fuera de los ejes, en este caso el centro tiene abscisa 6 y la ordenada es menos 2. Cuando miramos la ecuación es x menos 6 al cuadrado y la ordenada del centro, que es menos 2, ahora aquí en la ecuación aparece y más 2. De manera que cuando nosotros escribamos una ecuación con este formato, ¿cierto? Ponemos x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, pero en este sobre a cuadrado y en este sobre b cuadrado igual a 1. Esto nos va a seguir representando la ecuación de una elipse. Bien, en el que ahora el centro, sus coordenadas serían h, k. ¿Bien? Se ve que si ponemos h, aquí tenemos que poner x menos h. Y si es k, es y menos k. Si nosotros decimos que el centro, por ejemplo, tiene coordenadas menos 2, 1, entonces a la hora de escribir tendríamos que poner x más 2, porque es x menos 2, al cuadrado sobre el a cuadrado más y menos 1 al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien, y por lo tanto es importante esta otra posibilidad de escribir la ecuación de una elipse cuando su centro está fuera del origen de coordenadas. Teniendo en cuenta eso que acabamos de decir, significa entonces que una ecuación con este tipo de escritura nos permite poder identificar quién es el centro de la elipse en dependencia de si, por ejemplo, si el semieje mayor se encuentra situado, identificado debajo de la variable x, entonces significa
que ese eje mayor va a ser una recta, va a ser un segmento paralelo al eje de las abscisas. Y la del semieje menor sería un segmento paralelo al eje de las ordenadas. ¿Bien? Como se está planteando acá. Fíjense que el número mayor está debajo de las X, por lo tanto, ese semieje mayor tiene que ser un segmento paralelo al eje de las X. Ese segmento evidentemente tiene que pasar por el centro. De manera que acá nosotros pudiéramos escribir, vamos a decir, los vértices de la cónica. Nuestra cónica es la ecuación 1. Acá nos dan los vértices y directamente este sería el A1, el A2, este sería el B1, el B2. Lo pudiéramos ver en su vista algebraica quiénes son. Nosotros pudiéramos, una vez más, para poderlo identificar rápidamente, o mejor, renombrar, y esto con A-1, este con el A-2, este con el B-1 y este con el B-2. Entonces, si nosotros podemos identificar quién es A, quién es B y quién es C, no va a ser difícil identificar las coordenadas de cada uno de estos vértices. Por ejemplo, las coordenadas, supongamos que queremos obtener las coordenadas del foco F1. Supongamos que queremos obtener esas coordenadas. Bueno, sabemos siempre que la distancia que hay del centro al foco es C. Y teniendo esa información, nosotros teniendo esa información, pues pudiéramos fácilmente determinar las coordenadas de dicho foco. Por ejemplo, vamos a obtener la del foco F1. Para obtener las coordenadas del foco F1, sin utilizar el software, directamente pudiéramos decir, bueno, vamos a ponerla con letras y después ustedes la pueden verificar. Este foco F1, la abscisa sería a la abscisa del centro, que en este caso lo estamos de forma genérica denotando con H, estaría a H, tendríamos que restarle C unidades. Entonces sería H menos C. Y la ordenada es la misma ordenada que tiene el centro, que sería K. Para encontrar las coordenadas de el foco F2, la abscisa sería, la del centro es H, hasta acá hay H, y H más C me daría la abscisa de F2, sería H más C. Y la ordenada sigue siendo la ordenada del centro, que sería K. Si quisiéramos conocer las coordenadas del vértice A1, entonces la abscisa sería, la del centro es H, entonces a H tenemos que restarle A, porque es la longitud del semieje mayor. Entonces sería a H, habría que restarle A,
y la ordenada sigue siendo la ordenada del centro, que es K. El vértice A2, las coordenadas serían, la abscisa de este sería H hasta H más A. Sería H más A. Y la ordenada sería justamente K. Para el vértice B1, este que está acá, la abscisa es la misma abscisa que tiene el centro. En este caso, la abscisa del centro es H. ¿Ven? La abscisa del centro es H. Este B1 tiene la misma abscisa que el centro. Y la ordenada... acá está, no está bien. La abscisa... Sí, acá la abscisa es H, pero la ordenada de él sería la ordenada del centro menos B. La ordenada del centro es K menos B. El vértice 2, este que está acá, la abscisa es la misma abscisa del centro, que sería H, y la ordenada hasta acá es K, solo que acá ahora hay que sumarle B. Que sería K más B. Bien, eso cuando uno está haciendo la construcción manualmente, a mano alzada. Pero si lo está haciendo con el software, directamente usted en la barra de entrada introduce la ecuación y le pide los vértices y centro de dicha ecuación y directamente los puede leer sus coordenadas. Entonces, por lo demás, es importante ya lo que habíamos visto y relacionado con la recta tangente y normal en un punto de la elipse y el concepto este de excentricidad lineal, que es la razón entre la semidistancia focal y la longitud del semieje mayor. Esa razón, llamada excentricidad lineal, es siempre menor que 1, puesto que A siempre es mayor que C. Bien, y por lo tanto, la excentricidad lineal va a ser un número que va a estar entre 0 y 1, incluyendo el 0. En la medida que esa excentricidad tome un valor muy próximo a 1, significa que esa elipse es muy achatada, y en la medida que esa excentricidad sea un número próximo a 0, significa que los puntos de esa elipse se empiezan a aproximar cada vez más a una circunferencia. Cuando el centro está fuera del origen de coordenadas, este sería la ecuación canónica en la cual uno puede leer de manera inmediata quiénes son las coordenadas del centro, puede leer quién es la longitud del semieje mayor, del semieje menor, y por la relación pitagórica puede encontrar C, que es la semidistancia focal. Evidentemente que si usted desarrolla estos binomios, pues entonces va a obtener también y nuevamente una ecuación de segundo grado en las variables x e y. Solo que si aparece en eso, si nosotros realizamos el desarrollo de este binomio, usted tendría una ecuación en sentido general, vamos a poner así, a x al cuadrado más c
y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Eh? Tendríamos una ecuación de esta naturaleza. Y vamos a... Ajá. Bueno, esta sería la ecuación general de segundo grado en las variables x e y, que por supuesto, cuando está escrita en forma general, no podemos anunciar de antemano que ella representa la ecuación de una elipse. E incluso si pudiéramos identificar, y más adelante vamos a ver que va a ser posible que ella representa la ecuación de una elipse, no podemos leer de manera inmediata quiénes serían las coordenadas del centro de la elipse, ni tampoco quiénes son de manera inmediata cuánto es la longitud del semieje mayor y la longitud del semieje menor. Por lo tanto, cuando aparezca una ecuación general con estas características, va a ser necesario que usted haya completamiento cuadrático para que lo escriba en la forma canónica. ¿Bien? Y una vez escrito en la forma canónica, será posible identificar las coordenadas del centro, las longitudes de los semiejes mayor y menor y la semidistancia focal. Dicho esto, por lo tanto, lo que restaría serían, bueno, hacer ejercicios en la que usted sea capaz de escribir y representar una elipse a partir de los elementos mínimos indispensables. Así, si se brinda la ecuación de la elipse en su forma canónica, a partir de centro, parámetros A y parámetros B, va a ser posible hacer un esbozo de su representación. Pero a veces pudiéramos dar otros elementos. Pudiéramos dar otros elementos con los cuales sea posible identificar a dicha elipse. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto que estábamos diciendo, estábamos diciendo de que la elipse, ya sabemos que su excentricidad es un número menor que 1 y menor o igual que 0. Nosotros pudiéramos dar como dato o como información, nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, el centro de una elipse, a manera de ejemplo, podemos decir, el centro es el punto 0, 0. La excentricidad, nosotros pudiéramos decir, es esta misma que está acá, 0,71. Y además, nosotros pudiéramos considerar de que vamos a considerar de que A es igual, por ejemplo, a 5. Con esta información que se brinda de datos, sería necesario poder escribir la ecuación de la elipse. Para ello, fíjense que al darnos la excentricidad, nosotros sabemos que la excentricidad es C sobre A. ¿Bien? Y lo que nos están dando que esa excentricidad es 0,71. Y como nos dan como dato de que A vale 5, entonces usted lo que tiene acá es C sobre 5 igual a 0,71. Y de ahí resulta que C es igual a 0,71 multiplicado por 5. Es decir, esto nos estaría dando
5 y 3,55. Bien, nos estaría dando en este caso C. ¿Bien? C, 5, 3,55. 3,55. Ahora, teniendo ya el A y el C, por esta relación pitagórica, usted puede encontrar quién es el B. Entonces, el B al cuadrado, acá está, es A cuadrado menos el C cuadrado. Y ya teniendo en cuenta, ¿sí? Ya considerando de que ya al considerar de que B cuadrado es A cuadrado más C cuadrado menos C cuadrado, entonces el B es la raíz cuadrada de A al cuadrado sería 25 menos el C cuadrado que sería 3,55. ¿Bien? Y ya teniendo el valor de B, vamos a utilizar la calculadora para obtener ese valor. Digamos, acá, esto sería la raíz cuadrada de 25 menos 3,55 al cuadrado. Eso nos estaría dando 3,52. Bueno, esto aquí nos estaría dando 3,52. Y por lo tanto, ya teniendo el A y el B, y sabiendo que el centro es el 0, 0, entonces la elipse tiene que tener su ecuación, tiene que ser de la forma, voy a escribirlo acá arriba, que al cuadrado sobre A al cuadrado, ¿sí? Sobre 5 al cuadrado, más I cuadrado sobre B, el B sería el 3,52, 3,52 al cuadrado igual a 1. Y esta ecuación la podemos escribir a partir de tener estos datos: excentricidad y longitud del semieje mayor. Los datos podrían haber sido otros. Podríamos haber dado como dato la excentricidad IB, en el cual podríamos haber dado como dato la excentricidad y el lado recto, o 3 puntos que pertenezcan a la elipse. Es decir, hay diferentes combinaciones en las cuales es el objetivo de la realización de los ejercicios que se le van a proponer. Y finalmente ahí aparecerían unos ejercicios que pueden integrar los conceptos que hemos estado estudiando hasta ahora, pero lo vamos a dejar para más adelante cuando hagamos el resumen de todas las ecuaciones de las cónicas. Vamos a dejarlo hasta acá.